¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu mayor enemigo podría estar dentro de tu propia mente? Y si te dijera que toda tu realidad actual, tu salud, tus relaciones, tu situación financiera, fue creada por un patrón invisible de pensamientos y emociones que repites cada día sin darte cuenta? Así es, la ciencia ya lo ha demostrado. Cuando cambias tu mente, cambias tu vida. Y no estamos hablando de pensamiento positivo. Estamos hablando de neurociencia, física cuántica y reprogramación mental real. Si alguna vez te has sentido atrapado en el mismo ciclo, como si la vida estuviera en modo repetición, este video fue hecho para ti. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas transformadoras de Joe Dispenza y entender cómo crear una nueva realidad a partir del poder de tu mente. Pero antes, dale like ahora mismo, porque eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir recibiendo videos que unen ciencia, espiritualidad y transformación real. Porque el futuro no está allá afuera. El futuro comienza dentro de ti. Tu mente es una máquina que crea tu realidad. ¿Sabías que más del 90% de los pensamientos que tienes hoy son los mismos que tuviste ayer? Y esos pensamientos crean las mismas emociones. Y esas emociones te llevan a tomar las mismas decisiones. Y esas decisiones recrean la misma vida. Joe Dispenza lo llama el ciclo del ser condicionado. Vivimos atrapados en un programa automático, como si fuéramos un software repitiendo patrones, pensamientos del pasado, emociones del pasado, resultados del pasado. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué nada cambia? La verdad es simple y profunda. No puedes crear una vida nueva con la misma mente de y siempre. Si quieres cambiar tu realidad exterior, tienes que comenzar por tu mundo interior, cambiar tu energía, cambiar tu frecuencia. Cambiar el diálogo silencioso que repites dentro de ti. Y esto no es magia, es ciencia, es neuroplasticidad, es el poder que tienes de crear nuevas conexiones en tu cerebro cuando eliges pensar y sentir diferente. Cada vez que repites un nuevo pensamiento, tu cerebro comienza a cablearse de otra forma. Cada vez que eliges una nueva emoción, tu cuerpo empieza a dejar de depender del drama, del miedo, del estrés. Y poco a poco, tu biología cambia, tu energía cambia y tu realidad comienza a transformarse. Porque no eres víctima de tu destino. Eres el creador consciente de tu futuro. Coherencia, corazón, mente y el campo cuántico. Una de las claves más poderosas que Joe Dispenza nos enseña es esta. Tu mente piensa, pero tu corazón sabe. Cuando logras alinear lo que piensas con lo que sientes, entras en un estado de coherencia. Y ese estado es una puerta directa al campo cuántico. ¿Pero qué es exactamente ese campo? El campo cuántico no es algo místico. Es un espacio invisible lleno de información, energía y posibilidades. Está en todas partes y en ningún lugar al mismo tiempo. Y lo más asombroso, responde a tu frecuencia. Cuando estás en coherencia, cuando piensas con claridad y sientes con gratitud, amor, alegría, tu cuerpo se convierte en una antena que sintoniza con las mejores versiones de tu futuro. Y en ese momento no estás pidiendo desde la carencia, estás creando desde la plenitud. No estás esperando que algo cambie para sentirte bien. Estás sintiéndote bien ahora para que el cambio se manifieste. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida desde el esfuerzo, desde el control, desde la lucha. Pero la verdadera transformación ocurre cuando te conviertes en alguien nuevo por dentro. Y para eso no necesitas nada externo. Solo necesitas tiempo contigo, presencia, intención y emoción elevada. La coherencia entre mente y corazón no solo transforma tu energía, transforma tu salud, tus relaciones, tu realidad física. Porque cuando vives en coherencia, dejas de sobrevivir y comienzas a crear. ¿Cómo empezar a cambiar tu realidad? Entonces, si ya entendiste que tu mente crea, que tu corazón guía y que el campo cuántico responde, la gran pregunta es,
¿Cómo empiezo? ¿Qué debo hacer para cambiar mi vida? Joe Dispenza lo resume en una fórmula poderosa. Intención clara, plus, emoción elevada, transformación cuántica. La intención clara es saber exactamente qué quieres. Experimentar. ¿Es más salud? ¿Una relación sana? ¿Libertad financiera? ¿Paz interior? No basta con decir quiero ser feliz. Debes verlo, imaginarlo, sentirlo como si ya estuviera ocurriendo. Tu cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada con intensidad. Luego viene la emoción elevada. Esto es fundamental. No puedes crear una nueva realidad desde la tristeza, la ansiedad o el miedo. Tienes que generar emociones como gratitud, amor, alegría, entusiasmo, aunque al principio no sientas nada. Porque cuando repites ese estado emocional, día tras día, estás entrenando a tu cuerpo a sentirse como si el futuro ya estuviera aquí. Y cuando eso sucede, el campo cuántico responde. ¿Y cómo entrenas esto? A través de la meditación. No es solo cerrar los ojos y respirar. Es centrar en ti, es apagar el mundo exterior y encender tu mundo interior. Es dedicar unos minutos al día para desconectarte del pasado y conectarte con el futuro que deseas vivir. No necesitas horas, solo necesitas compromiso. Porque cada vez que meditas, visualizas y elevas tu emoción, estás reescribiendo tu historia. Recuerda, no medites para escapar de tu vida. Medita para crear una nueva. Eres más poderoso de lo que crees. Ahora que ya sabes que tus pensamientos crean, que tus emociones activan y que tu presencia transforma, quiero que te detengas por un momento y escuches esto. Tú no estás roto. Tú no estás perdido. Y mucho menos estás condenado a repetir el pasado. Lo que eres hoy es solo el resultado de un antiguo programa. Pero lo que puedes llegar a ser no tiene límites. Tu cerebro es plástico, tu corazón es sabio y el universo siempre está escuchando. Cada vez que decides cambiar un pensamiento negativo, cada vez que eliges sentir gratitud en medio del caos, a cada vez que te sientas a visualizar tu futuro con fe y claridad, estás cambiando tu energía. Y al cambiar tu energía, estás cambiando tu destino. No esperes señales externas. Tú eres la señal. Tú eres la causa. Tú eres el creador consciente de la realidad que deseas vivir. E mesmo que ainda não veja os resultados, confía, porque el cambio no siempre es inmediato, pero siempre es posible. Una nueva vida te está esperando y comienza cuando tú decides ser alguien nuevo por dentro. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar de ser quien fuiste para convertirte en quien naciste para ser? Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like, comparte este video con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Aquí encontrarás más contenido como este, que une ciencia, conciencia y transformación real. Recuerda, el futuro no se espera, el futuro se crea. Y todo empieza dentro de ti. El despertar comienza contigo. Hay un momento en la vida en el que algo dentro de ti se rompe o se abre. Un instante silencioso en el que entiendes de verdad que no puedes seguir siendo la misma persona, pensando igual, sintiendo igual, viviendo igual. Ese momento puede ser este, porque ahora tú sabes, no necesitas que el mundo cambie para ser feliz. No necesitas que todo se alinee afuera para sentir paz. Adentro, lo único que necesitas es una decisión, la de despertarte a ti mismo. El verdadero despertar no es místico ni inalcanzable. Es práctico, es diario, es interno. Es cuando tú decides, conscientemente, salir del piloto automático, salir de la culpa, de la queja, del miedo, y entrar en un estado donde tú eliges cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar. No importa cuántas veces caíste, no importa cuántas veces pensaste que no lo lograrías. Hoy puedes comenzar de nuevo, porque cada día es una nueva oportunidad para convertirte en tu versión más elevada. Ese futuro brillante que imaginas ya existe en el campo cuántico. Solo espera que tú te alinees con él. Tú eres la medicina que estabas esperando. No eres víctima, no eres tu pasado, no eres tus errores. Tú eres conciencia en evolución. Estás aquí para despertar, para recordar quién eres y para reclamar el poder que siempre estuvo en ti. Comienza con un pensamiento nuevo.
Siente una emoción diferente. Respira como si ya hubieras llegado. Actúa como si ya fueras esa persona. Y repítelo hasta que lo sea, porque tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el universo respondió a tu intención. Porque estás listo. Porque algo dentro de ti ya eligió cambiar. Si esta serie resonó contigo, cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte tocó más tu alma? Suscríbete, deja tu like y comparte esta luz con alguien más. Porque al transformar tu mundo interior, el mundo entero también cambia. Gracias por estar aquí. Tu futuro ya te está esperando.